continente americano implicó sin duda un magno proyecto de colonización del otro. Y en esa colonización del otro, y las lenguas importancia. Es decir, para poder implantar un sistema de dominación y sobre todo para poder implantar un cambio en las mentalidades, que era lo que se pretendía o lo que era aparentemente la justificación de todo este proyecto de colonización, había que conocer la lengua del otro y había que dominar la lengua del otro para poderse expresar en ella y para poder empezar a imponer un orden político diferente y a imponer un orden de creencias diferente. En el encuentro que se dio entre los europeos y los americanos en las Antillas, podríamos decir que privó el caos, es decir, privó la ambición de los europeos por hacerse lo más rápido que pudieran de riquezas, privó el desconcierto de los naturales que no supieron cómo interpretar a esos europeos que llegaban con estas exigencias, privó el desconocimiento de unos y de otros por pertenecer precisamente a tradiciones culturales que eran muy diferentes. De un lado pueblos de tradiciones no estatales y del otro pueblos de tradiciones estatales y conquistadoras, como el caso de los españoles. En este caos también hubo un caos en torno al conocimiento de las lenguas del otro. Sobre las lenguas de las Antillas tenemos muy pocos conocimientos, casi no se produjeron obras y lo poco que nos quedó de ellas son las palabras sueltas que quedaron en los discursos de muchos otros, ¿no? En los libros de historia, en los relatos de las casas, en la poca literatura que se generó en las Antillas. Todo esto en una política de la corona que pugnaba por la castellanización de la población indígena, es decir, porque se les enseñara castellano para que pudiera llegar el mayor número de evangelizadores que fuera posible y pudieran ser evangelizadas estas poblaciones. Al momento del encuentro de los europeos con las sociedades del continente, todo fue diferente, o más o menos diferente, porque en ellos reconocieron los atributos de la civilización, es decir, desde que bordeaban las costas ellos describieron que había templos, sacrificios, sacerdotes, nobles, reyes, y que había registros de algún tipo de pensamiento, es decir, desde las expediciones hablaban de que estos indios tenían sus caracteres, de que en ellos figuraban su pensamiento y los equipararon a los libros. Entonces, a la llegada de los evangelizadores, en primer lugar, fue importante las alianzas que habían establecido los conquistadores con los señores indígenas, y en segundo lugar fue importante el proyecto educativo que los propios evangelizadores empezaron a idear, y ayudados por este pacto, los evangelizadores que llegaron, primero franciscanos, después agustinos y después dominicos y después agustinos, se instalaron en las principales cabeceras de los estados indígenas que habían colaborado con los españoles, y ahí comenzaron a aprender y a enseñar a los jóvenes de la nobleza indígena y a los señores indígenas. Esto era un proyecto que era continuación de un proyecto que ya había empezado en Granada con la conquista de los moros de Granada, pero que marcó el futuro de lo que sería la evangelización en la Nueva España, la colonización y la interacción evidentemente entre los europeos y los naturales. Porque este anhelo educativo, principalmente de los franciscanos, llevó a la conformación de escuelas, y de escuelas que se volvieron espacios de dobles aprendizajes, es decir, espacios donde los frailes aprendieron la lengua y aprendieron algunas de las costumbres y de las instituciones de los pueblos indígenas, y donde los naturales entraron en contacto con los saberes, con las artes y con los conocimientos de Occidente. Los franciscanos idearon también un proyecto de educación diversificado que pretendía impartir la doctrina cristiana al grueso de la población, que impartía conocimientos sobre las artes mecánicas a ciertos artesanos especializados y que impartía altos estudios a las noblezas indígenas. Y en todos estos tipos de educación, la lengua fue fundamental. La manera en la que se intentó
aprender las lenguas indígenas a partir de los conocimientos que traían los europeos sobre gramática latina y sobre las gramáticas de sus propias lenguas, que en ese momento comenzaban también a ser estudiadas de manera científica. Todos estos conocimientos fueron aplicados para tratar de entender los idiomas indígenas y comenzar a producir materiales que pudieran facilitar el aprendizaje de otros religiosos y facilitar la difusión de la nueva religión. Con los años se gestaron, se realizaron muchas obras en lenguas indígenas y se formaron cuerpos de naturales que eran conocedores de estos conocimientos. O sea, por un lado los conocimientos manuales asociados a la cultura del libro y por otro lado los conocimientos que se transmitían a través de esa cultura del libro. Y particularmente en la Nueva España se formó en el siglo XVI una élite indígena letrada que hablaba náhuatl, castellano y latín, que sabía leer en castellano, que sabía leer en latín y que se dedicaba también, sobre todo, a la traducción de textos de lenguas europeas, particularmente de latín, al náhuatl, para colaborar con los frailes en tareas de evangelización. Es común que nos acerquemos a esta cultura letrada para tratar de ver cuáles eran los contenidos que estaban siendo transmitidos a la población indígena, es decir, cuáles eran los conceptos, cómo se estaban apropiando, qué palabras náhuatl se estaban empleando para traducir qué tal o cual cosa, cómo se estaban adoptando estilos de discurso nativo, cuándo venían ideas del pensamiento mesoamericano, cuándo venían ideas del pensamiento europeo, porque todo esto comenzó a circular y a combinarse de distintas formas en esta cultura letrada. Sin embargo, pocas veces los que, por ejemplo, nos dedicamos al fenómeno de la evangelización, nos ponemos a pensar que todo esto se transmitió a partir de artefactos muy particulares, que son los manuscritos y los libros, que implicaban tecnologías diferentes. En ese sentido, el trabajo de la doctora Garón es muy importante porque nos permite tener un panorama general sobre la producción de estos libros en el siglo XVI y particularmente de los libros en lenguas indígenas y cómo fueron hechos. Su trabajo, en primer lugar, nos permite a todos los que no conocemos nada sobre estudios sobre la imprenta, conocer cómo eran los talleres en esa época, quiénes eran las personas que elaboraban, cuáles eran las diferentes actividades que realizaban y cómo estos talleres que llegaron a la Nueva España eran similares a los talleres que estaban en Europa, es decir, cómo no había un desfase entre la producción editorial europea y la producción editorial novohispana, se estaban dando los mismos fenómenos en un lado y el otro. Su libro nos permite también adentrarnos en este mundo de la imprenta, conocer los distintos objetos, maquinarias que se utilizaban dentro de las imprentas, conocer toda la tecnología asociada a la creación de tipos y nos permite sobre todo adentrarnos en lo que es el quehacer tipográfico, es decir, cómo era que se diseñaban estos libros, cuáles eran las formas para empalmar los textos con las imágenes, cuándo estas imágenes tenían que ver con el contenido de los textos, cuándo estas imágenes ilustraban o tenían relación con otros elementos como la orden a la que pertenecían los autores, cuando había toda una serie de elementos ornamentales que estaban ahí para hacer más hermosos los libros y también para que los distintos apartados de estos libros tuvieran una adecuada proporción en función de un diseño. Y nos muestra con lujo de detalles y listados y apéndices cuáles eran las características de las imprentas novohispanas y más o menos intentar reconstruir cuáles eran los tipos que habían llegado a la Nueva España y cuáles fueron los que se comenzaron a diseñar. Y por encima de todo, el trabajo de la doctora Garone nos permite adentrarnos en la complejidad de diseñar todo un sistema gráfico para la representación de las lenguas indígenas. La escritura tal como nosotros la conocemos no es una representación de los sonidos de la lengua, porque el alfabeto latino no puede reproducir todos los sonidos que produce el aparato fonológico humano,
ni en castellano, ni en las lenguas indígenas. La escritura es la creación de signos convencionales que se vuelven precisamente acuerdos que deben remitir a ciertos sonidos, pero no porque en esos signos esté contenido o se genere una inmediata asociación con el sonido, sino porque se genera una convención, y es una convención parcial y siempre es una convención deficiente, pero se generan acuerdos. Y en el siglo XVI hubieron una gran cantidad de esfuerzos por generar estas convenciones para representar las lenguas indígenas. De la que más se sabe es de la lengua náhuatl, porque hay una cantidad ingente de manuscritos y muchos impresos. Y se sabe que nunca se generó una ortografía estable para representar el náhuatl, que se generaron ciertas estabilidades, que se generaron ciertas escuelas de escribanos y también de tipógrafos de cómo representar ciertos signos, de qué signos del alfabeto latino utilizar para tales sonidos de la lengua, de si se habían que juntar varios signos y hacer estos dígrafos, o si se tenían que mantener las letras separadas. Entonces, que hubieron diferentes tradiciones, ¿no? Dependiendo de escuelas de escribanos y también de escuelas de impresores, y esto nunca fue perfecto. Es decir, aún en el caso de la lengua náhuatl, que fue con la que más se trabajó en el siglo XVI y durante la época colonial, que al parecer es la que más se prestaba para que el alfabeto latino pudiera dar cuenta de sus sonidos, siempre fueron representaciones parciales y deficientes. Y aún así se trabajaba, y aún así, podríamos decir, hasta el día de hoy se siguen usando representaciones parciales y deficientes de las lenguas indígenas para escribir sobre ellas, particularmente durante la época virreinal. En el caso del náhuatl, la longitud vocálica fue un problema, y la glotal, al cual una gran cantidad de evangelizadores y de escuelas de ortografía no le dieron importancia, es decir, ni siquiera lo representaron, y como decían algunos frailes, pues ustedes al oír la palabra pronunciada por los naturales van a saber cómo se pronuncia, y va a haber otros que se van a esforzar por emplear toda una serie de signos que no eran comunes en el castellano, como toda una serie de diacríticos y apóstrofes, para tratar de representar la longitud vocálica, y que se van a esforzar por trabajar con los impresores para que esto pudiera ser representado en las gramáticas y las artes. Asimismo, por ello me parece muy acertado la comparación que hace la doctora Garone en los 2 últimos capítulos de su libro entre los impresos en lengua náhuatl y los impresos en lengua otomí, porque esta comparación nos permite ver una gran cantidad de problemas asociados con la producción de estos textos y asociados con la manera en la que los evangelizadores, los impresores o esta cultura letrada vio al otro indígena. Porque efectivamente, en el caso de los pueblos nahuas, como ya mencioné, hubo una asociación casi inmediata desde el momento de la conquista, donde hubo una valoración de las élites, y donde, por ejemplo, la primera escuela de altos estudios que se fundó en la Nueva España fue una escuela de altos estudios para nobles indígenas. Hay toda una serie de reconocimientos sobre las capacidades de la lengua náhuatl, sobre que es una lengua melodiosa, sobre que es una lengua que como es una lengua sintética, o como se conoce, aglutinante, es decir, que se forma a través de la combinación de raíces, sufijos y prefijos, que esto permitía formar cualquier vocablo que se necesitara para dar cuenta de las nuevas concepciones. Y hubo una gran cantidad de esfuerzos, incluso por retomar formas de discurso indígena que se juzgaron como elegantes y que fueron vistas como la manera más pulida de dar cuenta del mensaje cristiano. Y de ahí también la gran producción editorial en lengua náhuatl del siglo XVI, bueno, la producción de manuscritos y la producción de impresos, y todo este esfuerzo por estar averiguando cómo se debe representar cada sonido, cómo se deben generar impresos, que también eran impresos muy hermosos, comparándolos con toda la producción editorial, no solo novohispana, sino europea. Mientras que en el caso de los textos de la población otomí ocurrió todo lo contrario, es decir, desde la llegada de los europeos, por
su patrón disperso de asentamiento, porque no tenían muy buenas relaciones con los pueblos nahuas, porque habían participado de manera desigual en la conquista, fueron vistos como pueblos bárbaros o pueblos seminómadas. Su lengua fue vista como una lengua exactamente bárbara, es decir, en la que se proferían sonidos que no eran inteligibles, que no era una lengua armoniosa, que estaba llena de sonidos extraños. Y esto hizo que la producción de textos fuera también muchísimo menor. Hay pocos esfuerzos en el siglo XVI, se conservan algunos manuscritos. Estos esfuerzos son poco sistemáticos y el trabajo de la doctora Garone nos permite ver que es hasta el siglo XVIII que se empiezan a producir los primeros impresos, ya sea de artes, o sea, de reglas de ortografía y de gramática, y también impresos de evangelización o para la catequesis común del pueblo tomí. Y esto nos permite ver cómo esta cultura del libro está relacionada con estas maneras de interactuar entre los europeos y los naturales, que no es una política, que no implica políticas igualitarias o estandarizadas, iguales para todos los pueblos, iguales para todas las lenguas, sino que tiene que ver con circunstancias muy específicas de cómo se dio la negociación entre los naturales y los europeos a partir del siglo XVI y cómo desde entonces se privilegió la interacción con unos actores y se menospreció a otros. También es muy importante cómo la doctora Garone realza el papel de los naturales como hacedores de estos libros, es decir, se sabe de algunos de ellos que se formaron en la impresión y por los mismos términos que se registran en los vocabularios que hay en lenguas indígenas, están todos estos términos para referirse a la imprenta y al quehacer de los impresores, muestran que efectivamente los pueblos indígenas se habían apropiado de esta cultura del libro, de alguna manera. O sea, a ellos les llegaba, ellos participaban en la creación de estos textos, tanto de sus contenidos como de su materialización, y ellos eran receptores de esta cultura del libro, tanto aquellos que escuchaban lo que les leían de estos libros en las doctrinas, como aquellos que habían recibido una instrucción que les permitía tener esos libros y consultarlos en las bibliotecas o comprarlos y tenerlos en sus casas y apropiarse de ellos. Por ello, los invito a que lean el libro de la doctora Garone, que es efectivamente un muy buen panorama general, lleno de información utilísima sobre este mundo del libro. Como ella menciona, falta comparar este mundo impreso con el mundo de los manuscritos y todo lo que estaba ocurriendo ahí en torno a la representación de las lenguas indígenas, pero definitivamente era un trabajo que necesitábamos sobre la Nueva España. Muchas gracias.